En videos anteriores ya hemos hablado del origen del color que nuestros ojos perciben. También hablamos de los colores primarios, secundarios y terciarios que conforman el círculo cromático tradicional, y del grupo de colores neutros, pero dentro de este mismo grupo se encuentran una serie de tonalidades bastante interesantes, los tonos sombras-tierra. ¿Pero de dónde surgen? ¿Y por qué los llamamos así? Bueno, pues de esto se va a tratar el siguiente video. Yo soy Enrique Salvador y bienvenidos nuevamente. Antes de hablar de este grupo de tonalidades, seguramente muchos de ustedes ya saben que la gran mayoría de las pinturas que compramos en las tiendas de arte son fabricadas con este tipo de pigmentos. Son pigmentos sintéticos a base de polvos, que al mezclarlos con algunos tipos de medios o de aceites, estos se convierten en pinturas listas para usarse. Hoy en día es muy fácil adquirir nuestras pinturas. Simplemente vamos a cualquier papelería o tienda de arte y tan fácil como escoger a nuestro antojo cualquier tonalidad que necesitemos. Pero en la antigüedad, obvio no era así. Los amantes de la pintura de aquellos tiempos, y estoy hablando de milenios atrás, tenían que arreglárselas para crear sus propias pinturas con toda clase de pigmentos que encontraban en la naturaleza, ya sea de origen vegetal, animal, etc. Y entre ellos se toparon con unas tierras arcillosas que contenían diversas tonalidades. Los tonos tierra son llamados así porque precisamente provienen del color natural de algunos minerales o tierras arcillosas que hay en la naturaleza. El uso de estos pigmentos por parte de los artistas, como ya lo había mencionado, se remonta en nuestros antiguos ancestros, creadores de las primeras imágenes, en las que untaban tierra sobre las paredes de las cuevas, dando una aproximación adecuada al pelaje castaño rojizo de las bestias. Y unos cuantos milenios después, desde la era neolítica hasta la cúspide del Renacimiento. Más tarde, estos pigmentos comienzan a tomar forma como una fuerza estética sutil, agregando una profundidad rojiza a tonalidades más llamativas cuando se combinan en la paleta del artista. Rembrandt los usó como un elemento importante en sus ricos y complejos marrones. Y también aprovechó sus otras cualidades. Se secaba más rápido que otros marrones, y a menudo los usaba como base para trabajar más rápido, o las mezclaba con otros pigmentos para acelerar el proceso de secado. Todos estos colores son una forma terrosa con tendencia a ocres, ocres verdosos, marrones y marrones rojizos. Los tonos sombras-tierra más mencionados son ocre, siena tostada, sombra natural, sombra tostada, pardo Van Dyke, verdes tierra. En los primeros tiempos los tonos tierra eran usados para pintar los fondos, ya que eran mucho menos costosos que los colores brillantes. Pintar los fondos con sombras tierra también se popularizó debido a que los colores oscuros creaban profundidad y establecían el ambiente. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de estos pigmentos. Comencemos con el ocre. El ocre. Este pigmento natural abarca el amarillo apagado hasta el rojo y el pardo. Los ocres y los óxidos poseen una larga historia del mundo del arte. Tradicionalmente, España y el Golfo Pérsico eran fuentes excelentes de este óxido de hierro. Asimismo, la larga lista de nombres atribuidos a este color lo relacionan con los lugares de origen del mismo. El ocre rojo también puede obtenerse a partir del amarillo ocre calcinado. Este color se usó en la época medieval en los frescos y fondos al óleo, debido a su breve tiempo de secado y a sus cualidades de escasa absorción de la grasa. Siena. Siena, ocre siena, tierra siena, tierra de siena o siena natural
son las diferentes denominaciones que se les da a este pigmento de origen natural, altamente utilizado en la pintura artística desde hace milenios. Esta es la única muestra de un color siena característico de las pinturas rupestres y posteriormente fue y sigue siendo utilizado por infinidad de artistas. Su nombre le fue dado por una región de Italia llamada precisamente Siena. Siena está ubicada en las colinas de la Toscana, de donde extraían esta clase de mineral para que los antiguos artistas pudieran crear sus propios pigmentos. Sin embargo, desde 1930 los yacimientos fueron agotados y la fuente de este pigmento fue suplantada por otras regiones de Italia, como Sicilia y Cerdeña. Posteriormente, los ocres de Siena se han encontrado en diversas localidades de todo el mundo. Siena tostada. Este pigmento se obtiene por el proceso de calcinación de la siena natural, hasta obtener su completa deshidratación y adquiriendo tonalidades pardo-rojizas. Su uso se ha atestiguado desde la Edad Media, en los frescos bizantinos, hasta la actualidad, en todas las técnicas pictóricas. Sombra natural. Este pigmento está clasificado como pigmento de óxido de hierro. La sombra natural, como todas las tierras, se utilizó en pintura desde la prehistoria. Puro o mezclado con otro pigmento, el sombra natural proporciona un color intenso y profundo, con cierto matiz verdoso, perfecto para crear grises, neutros complejos o colores de tono verde oliva, con excelente resistencia y estabilidad a la luz. La sombra tostada. Este pigmento es un pigmento de tierra marrón rojizo natural y que comienza su vida ya siendo de por sí más oscuro que sus propios pigmentos de tierra, ocre y siena, aunque cuando la sombra natural se calienta, el pigmento se intensifica a un color aún más oscuro, que es el que conocemos como precisamente sombra tostada. Así pues, el uso de la sombra tostada y natural fue durante el periodo barroco. Podemos decir con toda seguridad y respaldo gráfico que Rembrandt amaba el material y usó estos colores en sus marrones profundos. El artista holandés Johannes Vermeer usó este pigmento para crear sombras que eran más cálidos y armoniosos que los creados con pigmento negro. Pardo Van Dyck. Este pardo abarca desde el tono más pálido hasta el negro. El color se hizo popular con los pintores flamencos como Rubens Rembrandt y Van Dyck, del quien adoptó este nombre. También es conocido como tierra Kassel, lugar de Alemania donde se encuentran los componentes naturales. Verde tierra. Al igual que los anteriores, este proviene también de una tierra natural, y en este sentido, el pigmento tierra verde más famoso era minado cerca de Verona, en Italia, hasta 1940, razón por la cual también se le conoce en algunos lugares como verde de Verona. Otros lugares donde también se podría conseguir eran en la región de Bohemia, Polonia, Francia y Chipre. Hay bastantes minerales de tierra verde relacionados de manera muy cercana y de los que hoy es muy utilizado en los términos artísticos. Lo que conocemos como el pigmento tierra verde o tierra verte son minerales silíceos de color verde grisáceo opaco, aunque su gran atractivo para los artistas va mucho más allá de eso. En su forma original es considerado un pigmento orgánico que puede producir un rango de color que va desde el azul verde al amarillo verde, y también ha sido bastante utilizado para pintar la piel humana. Bueno, pues hasta aquí concluimos con este video que fue hecho con mucho cariño para todos ustedes. Espero les haya sido de utilidad y recuerden, si aún no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Y ya saben, si les gustó, espero su dedito arriba y compartan para que cada vez más aficionados a este maravilloso tema del arte lo puedan ver. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.